Bueno, mi nombre es Andrés Hernández y en esta ocasión voy a hablar sobre lo que es la organización política, en específico de Roma, de lo que es el Senado, la República, los patricios, plebeyos, etcétera. Vamos a empezar hablando sobre lo que es el Senado. El Senado fue una de las instituciones del gobierno de la antigua Roma. Este estuvo compuesto durante la mayor parte de la República por 300 miembros extraídos de los antiguos magistrados. Aunque tras la dictadura de Sila en época imperial, ese número llegó a aumentar hasta 900. Se encargaban de ratificar las leyes votadas por los comicios, aconsejar a los magistrados, dirigir la política exterior, las finanzas y la religión. El Senado de la República Romana no era un órgano cuyos miembros fueran elegidos por el voto popular, sino uno cuyos miembros eran elegidos por los cónsules y luego por los censores. Después que un magistrado había cumplido su mandato, usualmente era nombrado en forma automática miembro del Senado. Originalmente los cónsules, que eran los magistrados de mayor nivel, nombraban todos los nuevos senadores. También tenían el poder de sacar individuos del Senado. Cerca del año 318 a.C., el, el plebiscito oviniano le dio este poder a otros magistrados romanos, el censor romano, que tuvo este poder hasta el final de la República Romana. Esta ley también requería de los censores designaran a todo magistrado elegido para incorporarse al Senado. Así, a partir de este momento, era elegido para ocupar una oficina de magistrado. Resultaba en la incorporación automática al Senado. La designación era para toda la vida, aunque el censor podía impugnar cualquier senador. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la República en Roma, de la antigua Roma, ¿verdad? Bueno, la República fue un periodo de la historia de Roma caracterizado por el régimen republicano como forma de Estado, que se extendía desde el año 509 a.C., cuando se puso fin a la monarquía romana con la expulsión del último rey, Lucio Tarquinio, el Soberbio, hasta el 27 a.C., fecha en que tuvo su inicio el Imperio Romano con la designación de Octaviano como príncipe. La República Romana consolidó su poder en el centro de Italia durante el siglo V a.C. y en los siglos IV y III a.C. Se impuso como potencia dominante de las penínsulas itálicas, sometiendo a los demás pueblos de la región y enfrentándose a la poli griega del sur. En la segunda mitad del siglo IV a.C., proyectó su poder fuera de la península itálica, lo que la llevó a una serie de enfrentamientos con otras grandes potencias del Mediterráneo, en los que derrotó a Cartago y a Macedonia, anexándose a su territorio. Antes de la llegada de la República, Roma era una monarquía de carácter electivo. El séptimo y último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio, utilizó la violencia, el asesinato y el terror para mantener el control sobre Roma como ningún rey anterior lo había utilizado, derogando incluso muchas reformas constitucionales que habían establecido sus predecesores. Tarquinio abolió y destruyó todos los santuarios y altares sabinos de la roca Tarpeia, enfureciéndose de esta forma al pueblo romano. El punto crucial de su tiránico reinado sucedió cuando permitió que su hijo Sexto violara a Lucrecia, una patricia romana, un pariente de Lucrecia, Lucio Junio Bruto. Convocó al Senado, que decidió la expulsión de Tarquinio en el año 510 a.C. Bueno, inmediatamente después de la expulsión del monarca, se creó un Senado permanente que decidió abolir la monarquía, convirtiendo a Roma en una república en el año 509 a.C. Roma se dotó con un nuevo sistema de gobierno, designando para sustituir el liderazgo de los reyes. Bueno, se creó el nuevo cargo de designio para sustituir el liderazgo de los reyes, se creó el nuevo cargo de cónsul, designando expresamente a dos senadores. Inicialmente los cónsules poseían todos los poderes que antaño tenía el rey, pero compartidos con otros colegas consular. Sus mandatos eran anuales y cada cónsul podía vetar las actuaciones o decisiones de su colega. Ahora, viajando, viajando a Roma, dando un pequeño salto en el tiempo hasta el siglo VI a.C., podemos hablar sobre los patricios. Eran las familias más ricas que poseían las tierras, incluso podían ocupar cargos políticos importantes o participar en el Senado. Ahí en la imagen podemos ver, ellos eran los que estaban arriba de la pirámide, por así decirlo.
en la parte superior. Eran, como lo decía, la familia más rica. De hecho, se decía que los patricios eran los descendientes de los fundadores de Roma. Por supuesto, las personas de este grupo eran libres y tenían derechos y privilegios. En el segundo rango teníamos a los plebeyos. Estos eran los campesinos, pequeños propietarios, pequeños artesanos o comerciantes. Estos eran libres y tenían derechos, pero no tantos privilegios como los patricios, puesto que no podían gobernar y debían pagar impuestos a la clase más alta. Los plebeyos se sublevaron muchas veces porque querían equiparse a los patricios. Así en el siglo V a.C. consiguieron el tribuno de la plebe, un representante que defendía sus intereses. Bueno, siguiendo a los plebeyos, más abajo en la pirámide tenemos a lo que son los esclavos. Los esclavos se trataban de prisioneros de guerra o hijos de otros esclavos que no tenían libertad ni derecho, eran propiedades de sus dueños, por lo que podían comprarse y venderse como objetos. Ahí podemos ver en la imagen que ellos ocupaban la parte más baja de la pirámide, pero abajo de ellos tenían los libertos. Con el tiempo pudieron llegar a comprar su propia libertad y convertirse en libertos, los esclavos, ¿no? Bueno, desde la deposición del último rey Tarquinio el Soberbio en el año 509 a.C., las familias patricias se arrogaron el poder de limitar de los miembros de su orden el gobierno de la ciudad, monopolizando el acceso al Senado y al colegio sacerdotal. La incapacidad de los plebeyos para acceder a las magistraturas contrastaban con sus plenas obligaciones militares, que arruinaban a las familias de pequeños propietarios a causa de las continuas movilizaciones para la guerra, que le impedían mantener sus explotaciones agrícolas y les hacían endeudarse, dadas las dificultades de la plebe. Los patricios utilizaron sin restricción el nexum, la servidumbre por deudas de los ciudadanos empobrecidos, sometiendo de hecho a sus clientes, que serán cada vez más dependientes. Como respuesta a la dura aplicación de la ley sobre la deuda por el cónsul Apio Claudio Sabino, los plebeyos salieron de Roma en 494 a.C. Para instalarse en el Monte Sacro y rechazaron presentar el servicio militar. Fue la primera sucesio plebis o sucesión de la plebe. Crearon un estado paralelo elegido su propia asamblea, las concilia plebis, y sus propios representantes dos tribus de la plebe. La respuesta de los patricios, retrasada lo más posible, fue la promulgación de la ley de las 12 tablas en 450 años a.C., redactada por los decemviros, un conjunto de leyes escritas y publicadas, cuya mera existencia suponía un límite de los abusos de los patricios. No obstante, por su contenido, a esas tablas se le denominaba injusta, porque mantuvieron la prohibición de contraer matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos, formalizaban la distinción entre las dos clases y mantenían el nexo. La crisis final de la lucha se produjo con la Lex Ogulnia en año 300 a.C., que permitía a los plebeyos ejercer poderes religiosos, y con la Lex Hortensia en 287 años a.C., se daba igual peso a la legislación, fuera promulgada por el Senado o por la Asamblea de la plebe, y ya no existiría diferencia jurídica entre los dos órdenes, y se consolidó el dominio social de una nobilitas patricios plebeya. Bueno, muchas gracias por prestar atención a la exposición. Esto fue un poco sobre lo que corresponde a Roma. Muchas gracias.